Amén. Gloria al Señor. Bendiciones a los que van a escuchar este mensaje mientras se transmite o incluso después. Repito, nuestro texto es el primer capítulo del libro de Esther. Comenzando en el verso 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. Escucha esto: que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de ¿quién? De cada uno. ¿Ok? Leo nuevamente el versículo 8. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. No se siente. Quiero que veamos este pasaje. Yo subrayé ciertos versículos o porciones de versículos que considero son los más importantes y que podemos leerlos hiladamente y aún mantener el contenido. Vean el versículo 2 y lea conmigo. Cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono, ahora pasa al versículo 3, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Pasa al versículo 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Pasa al versículo 7, y daban a beber en vasos de oro y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y por fin, el último versículo, lo leemos completo nuevamente, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Señor, te damos gracias por tu palabra, pidiendo, Padre Celestial, tu ayuda, tu intervención. Tú, el único y verdadero Maestro, capaz, Padre, de alumbrar lo íntimo del corazón humano y de hacernos entender, Padre Santo, no acumulando mera información, sino viendo la realidad de lo que tú revelas en tu palabra, a fin de que lo amemos y actuemos de manera natural y espontánea según lo que entendemos. Danos eso, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Puede sentarse. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos. Lo que sucede es que a veces los mayordomos somos rebeldes y no le hacemos caso al rey, y obligamos a todos a beber y le reprochamos que no tengan sed. Pero la orden del rey es clara, ¿ok?
que no se obligue a nadie a beber, sino según la sed de cada uno, así beba. Amén. ¿Esto es orden de quién? Esto es decreto real. Que se hiciese según la voluntad de cada uno, que nadie sea obligado a beber. Amén. Así es el Evangelio, no se te obliga a beber. Bebes de acuerdo a la sed que tienes. Amén. Vamos a ver lo que hemos leído de manera condensada, porque aquí tenemos un hermoso cuadro del Evangelio y quiero que veamos los puntos que vamos a tratar. Primero, un trono afirmado. Segundo, un banquete dispuesto. Tercero, las riquezas de la gloria del Rey. Cuarto, la generosidad del Rey invitando a beber. Y 5, según la sed de cada uno. Amén. Amén. Vamos a ver el primer punto, un trono afirmado. Cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino. El rey Asuero era el jerarca más poderoso del imperio hegemónico de la época. Un imperio que abarcaba Europa, que abarcaba parte de la India, parte de África. Eran muchos reyes los que estaban bajo el mando del rey Asuero, de manera que él no era un simple rey, él era un rey de reyes, era un señor de señores, y en ese sentido Asuero es un tipo del Señor Jesucristo. No en calidad de lo que él es como persona, sino en calidad de lo que él es como rey de reyes. En ese sentido, este pasaje nos ofrece una tipología, una hermosa tipología de Cristo. Amén. Como Rey de reyes y Señor de señores. Y dice el pasaje, repito, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono. Y aquí tenemos una promesa veterotestamentaria que se repitió por muchos reyes, principalmente a David y también a su hijo Salomón, y que encuentra cumplimiento en Jesús. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué pasa con eso? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí tiene cumplimiento, o al menos un ya, pero todavía no, porque eventualmente, aunque Él ya reina, aunque Él ya esté en el trono, sentado a la derecha de la majestad en las alturas, no es algo que ha de venir, es algo que ya tiene cumplimiento. Él no va a reinar, Él ya está reinando. Amén. Pero lo que es ya de manera, digamos que no visible, se hará visible en el reino que Él ha prometido que ha de traer cuando se manifieste en gloria. Amén. Primera de Reyes 9:5 dice, son promesas que se le dieron a David y también a Salomón. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, no está hablando de la regeneración que ya hemos experimentado, que es lo mismo que el nuevo nacimiento, sino la regeneración de este estuche. Amén. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tribus para juzgar las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto muchas veces? Dios creó al hombre a fin de que él pudiera reinar y ejercer dominio, pero eso se malogró, o aparentemente parece que se malogró. Amén. Pero no se malogró nada, estaba ya previsto por la soberanía de Dios. Y Él, a través de un plan que nadie jamás pudo desvelar ni entender, porque era el misterio oculto en otras edades, pero revelado ahora a través del Espíritu Santo a sus santos profetas y apóstoles. El misterio escondido de Dios, que es Cristo, la esperanza de gloria.
y el misterio de Cristo, que es la iglesia, algo desconocido para los antiguos y algo incluso no muy entendido por los propios apóstoles del Señor. Pero Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, me fue revelado el misterio. Amén. Que los gentiles son coherederos juntamente con Israel de la misma promesa. Y esa promesa implica una gloriosa mañana en la que nos vamos a encontrar con el Señor, y la esperanza de Israel, que es la resurrección de los muertos, se cumplirá en todos aquellos que se adscriban a este proyecto de salvación por medio de la fe. Amén. Pero algo más, y es que se cumplirá de manera cabal lo que le fue prometido a David y a Salomón, que él reafirmó muchas veces diciendo que no faltará varón que se siente en tu trono. Pero ese trono era algo más que el gobierno de una nación llamada Israel. Ese trono era un trono sempiterno, un trono que nunca jamás sería dejado a otro hombre, a otro reino, según dice Daniel. Pero también hay algo más que añadir, y es que ese trono no iba a ser unitario. Era un trono que también iba a ser compartido por los muchos hijos que Jesús, a través de su sacrificio, iba a llevar al Padre, a la gloria. Amén. Por lo tanto, él dice: no solo yo me voy a sentar en el trono, también ustedes se sentarán en tronos. Amén. Dios siempre quiso un hombre en el trono. No pudo con Adán, pero lo que no ocurrió con Adán ocurrió con Cristo. Él ya tiene un hombre en el trono. Amén. Y está preparando a muchos, no como elementos disasociados, como elementos externos o piezas individuales, no, sino como parte de ese glorioso Rey, porque la única manera de que nosotros podamos ser salvos y reinar con Él es si estamos en Él. Fuera de Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Amén. En Él somos más que vencedores. Amén. En Él tenemos santificación, justificación. Por Dios estamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Así que el trono de Dios, que vemos tipológicamente en la reafirmación del trono de Asuero como Rey de Reyes y Señor de Señores, no es más que un atisbo de la realidad más sublime y alta de que Jesús vive y reina. Es Amén. Señor, Rey de Reyes, y en la cruz y sobre todo en su resurrección y más aún en su ascensión se afirmó el trono de aquel que continuamente gritamos y decimos que Él vive y vive para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se reafirmó el trono. Versículo 3 dice: hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos. Segundo punto, banquete dispuesto. El rey que reafirmó su trono dispuso un banquete para que el pueblo celebrara y comiera de ese banquete. Hay también una hermosa tipología en la historia de Daniel y los 3 jóvenes hebreos que fueron deportados a Babilonia después de que Nabucodonosor arrasó con la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y es que era una forma de procurar personas ilustres y sabios que estuvieran dentro de la corte del rey, que los pueblos conquistados se escogerían lo mejor de entre ellos, comenzando con los jóvenes. Y eso ocurrió con Israel, y seguramente que ellos tenían su forma de hacerlo para poder elegir quiénes eran aptos para ir a la misma corte donde estaba el rey. Y escogieron a 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, y de entre ellos también a Daniel. Y como el rey quería que ellos estuvieran nutridos, alimentados, fuertes, robustos, teniendo todo a fin de que pudieran cumplir con sus tareas y sus asignaciones, a fin de que eclosionara todo ese talento que ellos tenían y toda esa sabiduría se incrementara, Él dispuso para ellos alimentos, banquetes. Pero ustedes saben, pues, la costumbre judía, de acuerdo a las prescripciones de la ley, era que los judíos no podían comer de cualquier cosa.
Y no vamos a entrar en la antigua dispensación y las prescripciones que eran simplemente una sombra de la verdad más gloriosa que ahora tenemos. No estoy diciendo que usted no puede comer puerco, ni iguana, ni todo lo que usted quiera. Aunque cuídese, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que todas estas cosas tipificaban dos cosas. Tipificaban a un grupo de personas inmundas, porque el pecador lo es, no puede entrar en la presencia de Dios, está separado de su gloria, es inmundo. Pero también a otro grupo de personas que por la sangre de Jesucristo y la redención llevada a cabo en el Calvario han sido purificados de sus pecados. Dios ha hecho alejar sus pecados como el este dista del oeste. Dios los ha echado a la mar y nadie puede encontrar sus pecados, y se cumple lo que Isaías dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso hace la preciosa y bendita sangre de Jesús con nosotros los pecadores, ¿verdad? Así que nosotros estamos representados por esos animales que no se podían ingestar en el Antiguo Testamento. Pero también hay muchas cosas abominables que practicaban los pueblos paganos. Ustedes saben todas las idolatrías abominables que hacían. Cómo entregaban sus hijos al dios Moloch para ser echados en el fuego. Su forma de pensar, su forma de conducirse, la crueldad con la que ellos actuaban en la guerra. De manera que ellos tenían un tipo de pensamiento, un tipo, digámoslo así, de filosofía que regía su vida. Y toda esa filosofía era contaminante para el alma. Y eso también está representado por todos los manjares que había en la mesa del rey Nabucodonosor. Y estando al cuidado de estos tres jóvenes hebreos, los eunucos tenían que asegurarse de que ellos en efecto comieran de los manjares para que estuvieran alimentados, pero Daniel les dijo y procuró en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted debe hacer lo mismo, ¿eh? Amén. Miren, a veces Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y cada quien sabe lo que le conviene y cada quien sabe lo que no. Yo he visto creyentes que, más allá de una simple curiosidad, que no es reprochable, pero una curiosidad morbosa y ávida de buscar aquí y buscar allá, comienzan a cambiar sus ideas, la doctrina en la que han sido enseñados, y se comienza a despertar inquietudes acerca de si lo que creen es verdaderamente lo que dice la Biblia. Y en lugar de ir a la Biblia para corroborarlo, lo que hacen ir es a estas fuentes, alimentándose con la comida inmunda de la mesa de Nabucodonosor. Amén. Pero ellos propusieron no contaminarse, y propóngase usted también no contaminarse con la comida de Nabucodonosor, ¿eh? Porque hay un banquete. Satanás no hace nada original, siempre imita lo que Dios hace. El rey hace banquete, pues yo también voy a hacer banquete. Y dispone toda clase de platos y manjares y los combina con la comida que para vida eterna permanece. Y en lugar de ponerte puerco, iguana y cerdo y todo lo demás ahí, bueno, cerdo y puerco es lo mismo, ¿verdad? Lo que te pone es psicología secularista. Te pone nueva era y te la mezcla con el cristianismo para hacer ver que la fe cristiana no es otra cosa y equivalente a la ley de atracción. Y tú comiendo de esa ingesta, tú alimentándote de la mesa del rey. Y eso sí que contamina. No te produce lonjas en la barriga, ni te sube los triglicéridos, pero al menos si tal cosa existe, sí te sube los triglicéridos espirituales. ¿Amén? Y te contamina y te hace un gordo espiritual, rechoncho, rollizo, lleno de pesadez y sin agilidad espiritual, sin capacidad de ir más allá de lo que Dios demanda, porque estás lleno y contaminado con la comida de Nabucodonosor. Amén. Así que se propusieron no contaminarse, y cuando se les examinó
en todo eran 10 veces mejores que todos los demás sátrapas del reino. Así nosotros podemos, y no piense que esto es en un sentido literal, porque muchas veces en ese afán de algunos predicadores de decirte que tú eres algo especial, y lo eres, eres especial para Dios, pero como lo son todos los hijos de Dios. Amén. Así que si todos somos especiales, entonces nadie lo es. Amén. ¿Verdad? Porque lo que te venden es que tú eres especial entre todos los demás, y cada quien recibe eso para pensar que es una suerte de pequeño ungido en las finanzas, en el ministerio, y piensa que es el héroe de una película que Dios está filmando para su gloria y para la honra de ese individuo que, engañado, se avienta a buscar las riquezas, no las glorias del Señor, no para su gloria, no para vivir para Él, sino para vivir para sí mismo. Dice 2 Corintios 3:6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y muchos interpretando equivocadamente este versículo, cuando encuentran, alguien le dijo a una persona en un momento dado, oye, deja la Biblia por un rato. La letra mata, el Espíritu vivifica. Dedícate a orar, dedícate a ayunar, dedícate a estar en los cultos, a brincar, a saltar. Amén. Deja la Biblia, te está volviendo loco. La letra mata, el Espíritu vivifica. Bueno, el Espíritu siempre te ha de llevar a la palabra de Dios. Amén. Son indivisibles, no se les puede separar. Lo uno depende de lo otro, en mutua correspondencia. Cuando la Biblia dice la letra mata, está aludiendo a la ley, a la letra de la ley. Lo que ustedes y yo sabemos, que la ley no vino para dar vida a nadie, sino para condenar a todos. Amén. La letra de la ley que demanda de ti que vivas una vida que no puedes vivir. Amén. Por lo tanto, al no poderla vivir, esa letra, es decir, esa demanda en forma de ley que Dios dio al pueblo de Israel, anuncia tu sentencia de muerte, porque venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que esa letra lo que hace es que intensifica, activa tu pecado. Cuando te dice que no hagas el pecado y la carne dice, pues haré aún más. Amén. Y al hacer aún más pecado, eres más reo de condenación. Por lo tanto, diga conmigo, la letra mata. El Espíritu vivifica. Amén. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si quieres encontrar vida, ve a la fuente correspondiente. Y no es otra que la palabra de Dios. Amén. Esa no da muerte, esa da vida. Amén. Y en unión al Espíritu Santo que alumbra para que entiendas, verdaderamente te hace vivir la vida cristiana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, digo esto ¿por qué? ¿Por qué cité este pasaje? Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Porque recuerdan lo que afirmamos al principio del mensaje, pero que realmente está al final de lo que leímos, que el rey había dado órdenes a sus mayordomos, a sus sirvientes, pongamos otro término que es igualito, a sus ministros. ¿Saben lo que significa ministro? Servidor. Y los servidores sirven. Y lo que hacemos los ministros es servir, según la orden del rey, el vino real. Amén. El alimento real. Amén. Servimos la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos ministros de un nuevo pacto. No del antiguo pacto que es según letra, letra que no da vida, letra que demanda pero no da poder para cumplir, sino que somos ministros y por lo tanto servimos la palabra de Dios con entendimiento, con sabiduría, pero sabemos que tiene que ir unida y por eso exhortamos a cada quien, conéctese en una vida de camaradería con el Espíritu Santo, porque si al recibir la palabra no recibes vida juntamente con ella, no has recibido nada. Amén. Amén. Amén.
tenemos un banquete para hoy también. No solamente el pueblo de Media y Persia fue agasajado con un banquete. Tú y yo tenemos un banquete. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el Salmo 23:5: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Por supuesto, no es literal, pero la idea es que los angustiadores, entiéndase, la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, por lo menos no está su origen allí. Su origen está en el mundo espiritual. Demonios y fuerzas demoníacas con diferentes jerarquías. Allí está la fuente de nuestra angustia, de nuestra persecución, de nuestras tribulaciones, de nuestras depresiones y aflicciones. Así que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra algo de origen humano, pero estos demonios actúan a través de carne y sangre. ¿Amén? Amén. Pero no miramos carne y sangre, no miramos el origen humano, no miramos la mano humana que nos hace injusticia, miramos detrás de ella el origen, la fuente de donde proviene esa injusticia. Amén. Entonces, todas las cosas que el mundo espiritual hace para nosotros, en contra de nosotros, es para angustiarnos. O sea, el intento de Satanás es derribar nuestra fe. Porque el justo por la fe vivirá y nunca será de otro modo. Amén. Si el justo vive por la fe, es la fe en la que Satanás se centra para debilitarla y si pudiera destruirla. Amén. Amén. Por eso siempre he dicho, y lo repito ahora, que el infierno no gana nada si tú pierdes cosas en esta vida, si pierdes tu casa, pierdes tu familia, pierdes tu dinero. Pero si al perder todas estas cosas pierdes tu fe, entonces lo gana todo. Amén. Entonces, en medio de situaciones angustiosas donde creemos que ya no podemos más, donde la angustia es mucho, entonces Él sirve un banquete y dice, para que Él se retuerza de envidia y de rabia, pensando que ya te tiene acorralado y que ya te va a destruir y que no vas a levantarte de esta. Entonces aparece el banquete de Dios, aparecen los manjares de Dios, aparece la palabra de Dios y por qué no decirlo, también en una manifestación física a través de bendiciones concretas, como una sanidad o prosperidad económica. Pero básicamente es Dios estableciendo banquete en medio de mis angustiadores. ¿Sabes lo que eso significa? Angustiando a los que te angustian. Amén. Amén. Él afligiendo a los que te afligen. Y si no, pregúntenle a muchos endemoniados en Israel que ante la presencia gloriosa y majestuosa del Rey de Reyes salían dando voces y diciendo: Hijo de David, has venido a atormentarme antes de tiempo. Amén. No permitas ser el atormentado. No. Son experiencias que no podemos eludir, estarán con nosotros, pero no deben permanecer con nosotros. No permitas que seas tú el atormentado, que sean los demonios los que ante la presencia y el poder de Dios a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, operando en ti, sean ellos los que tengan que gritar: me estás atormentando antes de tiempo. Amén. 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 Y los banquetes, entiéndase, la manifestación de Dios cuando Él nos hace comer de los manjares de su palabra de Dios, no es más que un recuerdo de que un día habrá una gran cena, un gran banquete. Oh, cuánto he querido yo comer esto con vosotros. ¿Quién dijo eso? Jesús. Porque no lo volveré a comer este pan ni este vino hasta que lo comamos en el reino de los 7. Amén. Ahí está el gran banquete, ahí está la gran cena, ahí es donde el rey que ha reafirmado su reino va a establecer un gran banquete para que comamos y bebamos en su reino. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vive para siempre, Señor. Y en Hebreos
habla de que, refiriéndose a creyentes que gustaron los poderes del siglo venidero. Amén. Ciertamente el banquete todavía está en el futuro, pero ya podemos disfrutar como adelanto una probadita de los manjares celestiales que un día vamos a tener allá. Amén. No es algo necesariamente que vamos a tener continuamente y de manera abundante, pero podemos probar, podemos gustar los poderes del siglo venidero. Amén. Podemos en un momento dado ver la mano poderosa de Dios sanando nuestro cuerpo, y ahí le damos una gustadita a un poder mayor que se ha de manifestar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allá no habrá enfermo ni nadie que muera. Amén. Porque las primeras cosas pasaron y la muerte ya no será jamás. Pero mientras tanto, gustamos un poquito de la mesa del Señor, probando de la gracia de Él en sanidad. Amén. Pablo decía, no yo, porque se entiende que yo lo diga, pero que Pablo, ese gran apóstol que nos ha dado 13 epístolas que son difíciles de entender, como dice Pedro, que él diga, ahora vemos por espejo oscuramente. Yo le diría, Pablo, tú ves oscuramente, entonces yo soy un ciego. Pero entonces veremos cara a cara. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que la gloria del conocimiento de Dios y su gloria llenará toda la tierra. El misterio de Dios será desvelado, ya no habrá más misterios. Le veremos cara a cara, no habrá más nada que comprender de lo que ya debemos comprender. Pero no tenemos que esperar ese gran banquete. Ahorita nos acercamos al banquete de la palabra de Dios y damos una probadita de la revelación bíblica, una probadita de la iluminación del Espíritu Santo, alumbrando el entendimiento. Amén. Amén. Y muchas otras cosas más. 3. Las riquezas de su gloria. Primero, el rey afirmó su trono. El rey preparó un banquete. Y miren lo que dice. Todo esto lo hizo para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Esto es casi literal a varios pasajes que voy a leerles. Porque al hacer este agasajo, el rey quería mostrar, compartir con sus súbditos las riquezas de la gloria de su reino. Él quería exhibir sus riquezas. Él quería pifiar sus riquezas. Amén. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué les parece eso? Amén. Amén. En los siglos venideros, Pablo dijo esto refiriéndose, o más bien partiendo del momento en que lo dijo, primer siglo de nuestra era cristiana. Desde entonces han pasado 20 siglos, o 21 siglos. En todos esos siglos, Él ha estado mostrando la riqueza de su abundante gracia y su bondad para con nosotros. Es triste que nosotros no podamos, porque no son riquezas físicas, no son riquezas que se pueden tocar y palpar, por lo menos no con las manos, y no se pueden ver con los ojos y oír con los oídos, pero son las riquezas de su gloria y de su gracia y su bondad para con nosotros lo que creemos. Amén. Cuando nosotros podemos ver, percibir y palpar esas riquezas en sentido espiritual, nosotros podemos caer rendidos ante la majestad del Rey y glorificarnos. Amén. Lo que quiero decir es que el entendimiento, la percepción, el conocimiento de la gloria de Dios, de su riqueza, de lo bueno que Él ha sido, de las doctrinas que hablan de lo que ocurrió en la cruz, la justificación, sustitución, santificación, regeneración, el entender esas riquezas de su gracia produce un efecto santificador en nosotros. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en la medida en que vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y vemos la gloria de Dios en Jesucristo al mirarlo en la palabra de Dios y entendiéndola. Pero me temo que muchos de nosotros hemos perdido años en el Evangelio y no hemos percibido, pero a veces siquiera un leve, insignificante destello, porque no tuvimos las garras ni la entereza de adentrarnos en el libro. Amén. A mí muchos me han dicho,
hay cosas que no entendíamos. Yo mismo las he dicho. Y a veces me gusta citarme a mí mismo el pasaje, eso no es un pasaje, es un proverbio popular, que dice que en la casa del siervo el tuerto es rey. Y me he preguntado, ¿será que yo soy un tuerto y que por un interés, pero reprimido por una torpeza intelectual, no he podido, por el interés desde que mostré desde el principio que me convertí por este libro, entender un poquito más? Y el común de las personas más inteligentes que yo no se interesan por este libro, sino que creen que las riquezas de su gloria es la euforia emocional que teníamos en las iglesias y el poder repetir esas cosas continuamente y buscar aquello que no sacia, aquello que verdaderamente no alimenta. Cuando el rey dice, venid, y quiero leer ese pasaje. Quiero leer ese pasaje. Dice, a todos los sedientos. Noten que él no está invitándote a que tengas sed. Él más bien está invitando a los que ya la tienen. Amén. A venir a beber. Amén. El gran problema que nos separa de entender la gloria, la riqueza de la gloria de Dios, es que no tenemos sed, entiéndase, interés, avidez, deseos insaciables por ellas. Amén. En todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Saben lo que él está diciendo? Los que no tienen dinero. Significa que estas cosas, estas riquezas tú no las puedes comprar, pero yo te las doy gratis. Amén. Las riquezas del reino y de la majestad y gloria del Señor no están a la venta. Ni dinero humano, entiéndase, esfuerzo humano pudiera adquirirlas. Pero Dios las ofrece gratuitamente a través del Espíritu Santo. Para aquellos que tienen sed. Los indiferentes nunca obtienen nada. Los que tienen intereses por otras cosas y son deslumbrados por este mundo, pues tienen sed de felicidad en este mundo. Pero solo los que tienen sed de las fuentes de agua de Dios son los que van a ser saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque a ellos se les dará un poco. Amén. Amén. No, porque ellos serán saciados. ¿Saben lo que es ser saciado? Significa que te sientes contento y no quieres más. Por eso es que la queja continua, el anhelo de otras cosas, habla de ti y dice que no estás satisfecho, que necesitas algo más que a Cristo. Sin embargo, lo que te está ocurriendo es lo mejor que te está ocurriendo, y mientras que acá te pueden estar ocurriendo cosas muy malas, adentro hay una fuente de vida que salta para la vida eterna. Amén. Amén. Dame de esa agua, dijo la mujer samaritana, para que yo no tenga sed jamás y para que no venga a este pozo de la religión muerta, de agua estancada, a venir a sacarla. Yo no quiero más esta agua de este pozo de religión estancada. Yo quiero esa fuente que borbotea, y no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por lo tanto, todo en mi exterior puede estar convulsionado, pero en mi interior hay una fuente borboteando. Por lo tanto, esa fuente es colocada en aquellos que tienen sed. En el gran día de la fiesta, Jesús dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y mientras yo hablo, veo como... ¿Qué le pasó al pastor? ¿Qué está hablando el pastor? Ojalá no sea así. Estoy diciéndolo para ver si con su silencio me corroboran que es así. Porque cuando María fue donde Elizabeth, al tener experiencias similares, hablar el mismo lenguaje y tener la misma experiencia, lo que brotó de su interior hizo que en su interior aquello que el Espíritu Santo había engendrado, Juan el Bautista, saltara. Y cuando tú hablas el mismo lenguaje, cuando estás lleno de las aguas de vida que fluyen y borbotean en tu interior, y hablas con otro que tiene la misma experiencia de saciedad, entonces lo de él, lo que hay en su interior, se corresponde con lo que hay en tu interior. Amén, amén. Y unos y otros se atraen. Amén. Básicamente lo que estoy diciendo es, y
Utilizo un lenguaje que en la Biblia es completamente metafórico, porque yo no creo que Isaías está diciendo que hay gente sedienta y unas fuentes por ahí en Israel para que beban. Él está hablando espiritualmente y está diciendo están muertos. Amén. Pero está la condición que al menos hay quienes tienen sed y desfallecen porque no encuentran las aguas. Pero ustedes ni siquiera sed tienen. Y la sed es una condición natural de todo lo que tiene vida. Y si no se sacia esa sed, muere. Pero si muy por debajo de esa condición de tener sed, lo que tienes es falta de ella, entonces ¿dónde quedamos? Amén. Y triste es decirlo, la mayoría en el pueblo de Dios no tienen sed de Dios. No tienen ese deseo de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice el Señor. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dinero, medio para comprar algo. No solamente el dinero, pero el dinero prefigura aquí de manera metafórica como el precio que pagas por obtener felicidad a través de algo que no es pan. Amén. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué pagas un alto precio por buscar cosas que crees que te van a dar felicidad y cuando las tienes, ¡ay, qué hambre! ¿Y por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Onerosa cosa es esforzarse por cosas que pueden ser legítimas, ¿sabes? El servicio, los cultos, el amor entre los hermanos, todo lo que estamos buscando, muchas veces no son más que sustitutos del verdadero pan y el agua que sacia. Amén. ¿Saben qué probó eso? La pandemia. En la pandemia, todos esos sustitutos, por sustituto estoy diciendo de comprar aquello que no es pan. Amén. Y de esforzarse trabajando por aquello que no sacia. Amén. ¿Saben qué eran los sustitutos que dejaron de existir en la pandemia? La camaradería humana y no la comunión entre hermanos, entre evangélicos que después de un mensaje que no entendía se iban a conversar acerca de cine, política y mil cosas. La buena música que los distraía pero no los hacía alabar ni adorar. El show que se presentaba en la tarima, todos eran sustitutos. Cuando vino la pandemia, esos sustitutos, es decir, lo que no es pan y lo que no sacia, dejó de existir. Y los que llevan registros estadísticos de eso dicen que el 65% de los evangélicos después de la pandemia se fueron de las iglesias. 65%. Por lo general estas estadísticas son americanas, ¿no? Amén. Quizás no son las mismas para América Latina, pero ustedes saben, cuando en los Estados Unidos se estornuda, en Latinoamérica se resfría. Amén. Entonces, quedaron solamente los que están saciados, porque miren a veces cómo nosotros hablamos, no solamente en la pandemia, sino también ahora que estamos en una grave crisis social y económica. Se cerraron las iglesias, ¿no? Las iglesias nunca se han cerrado, se cerraron los locales, los auditorios, pero la iglesia nunca se cierra. Por lo menos para aquel que está conectado con la fuente de vida. No es que no extrañamos esas cosas, pero esas cosas no son sustitutos. Por eso no es que pagamos un alto precio por lo que no es pan, ni trabajamos por lo que no sacia, porque aquellas cosas, si bien pueden ser buenas, no son el objetivo de nuestro anhelo, no son lo que verdaderamente anhelamos. Lo que anhelamos es conexión directa, Amén. verdadera, real, Amén. con las fuentes de vida. Fue la angustia de Jesús al ver en ese templo la cantidad de ritos que se hacían. Él vio la muerte detrás de todas esas, Amén. toda esa parafernalia religiosa. Y se angustió y dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Amén. Como contrastando eso, mortandad, sequedad, recuerden el pozo de la Samaritana, pozo de agua estancada, religión muerta, con la fuente que borbotea para vida eterna. Él dijo, eso allá es religión humana.
El que tenga sed, venga a mí, venga a mí. Es el mismo clamor de Isaías, venid a mí. Miren lo que dice, a ver si lo encuentro. Me encanta esto que dice Spurgeon. Oh, la condescendencia de Dios, que debió, por así decirlo, convertirse en un mendigo de sus propias criaturas y agacharse ante la magnificencia de su gloria para gritar a todos, venid a las aguas. ¿Qué hace el Dios Todopoderoso diciéndole a pobres e ingratas criaturas, vengan a beber? Y ellas dicen, no tengo sed. Amén. Entonces, aquí no aparece una invitación a que tenga sed, no. Es una invitación al que tiene sed a venir a saciar. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amén. Banquete dispuesto, las riquezas de su gloria. Colosenses 1, 26, 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Qué quiso dar a conocer el rey Asuero, rey de reyes y señor de señores en términos humanos? Las riquezas de su gloria. ¿Qué quiere dar a conocer el rey, verdadero rey de reyes y señor de señores? Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Yo me pregunto si sabemos, si te fueras ahorita mismo, quedaste varado, te cerraron los nove, ¿cómo dije? Los nove. Por la derecha te trancaron, los cunas por la izquierda, el Suntran por la parte de atrás. No puedes salir, estás allá, solo tienes tu Biblia. Yo te pregunto si te aburrirías. Ahí se demostraría como en la pandemia. Amén. Lo que tú tienes son sustitutos del verdadero pan que sacia y de la verdadera fuente de agua que salta para vida eterna. Allí se demostraría. ¿Quiénes verdaderamente dirían, wow, ahora puedo, oye, por pena y por diplomacia, no quería que las demás personas vieran que yo como como un condenado a muerte, como un degenerado, así que utilicé la etiqueta, el tenedor, para muy comedidamente comer de la palabra de Dios, pero ahí no vas a usar de etiqueta si verdaderamente amas este libro. Ahí Amén. se demostrará verdaderamente. Se medirá tu sed por Dios. Amén. O si no la tienes. Amén. Amén. Cuatro, la generosidad del rey al invitar a beber. Y daban a beber en vasos de oro mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Daban a beber en vasos de oro. Wow, este rey era espléndido, ¿verdad? Dio a beber en vasos de oro. Ciertamente, Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Amén. Pablo hace contrastar su débil humanidad, frágil y llena de muchas falencias, con el contenido del vaso. Amén. Pero en ese momento Pablo está hablando de su humanidad y que lo que cuenta verdaderamente es el contenido, el tesoro escondido. Amén. Pero en otro momento explica que en una casa grande hay utensilios deshonrosos y hay otros que somos honrosos. Algunos para usos viles y otros para usos honrosos. Amén. Amén. Y todo aquel, sea ministro del púlpito, sea ministro de la calle, que sirve la palabra de Dios, es un vaso escogido de Dios, que dependiendo de lo que Dios haya hecho en su vida a través de la dura disciplina, forjando en él el carácter de Cristo, dependiendo de eso, podemos decir el tipo de vaso por medio del cual Dios sirve el vino de su palabra. Amén. Amén. Creo que ya todos sabemos lo que en la Biblia significa el oro, que habla de la gloria de Dios, Amén. aquello que es enteramente de Dios.
No voy a explicarlo ahora, pero la plata tiene que ver con la redención. Dice que la palabra es como, no recuerdo el término, pero es fundición de plata. Eso tiene que ver con la redención en Cristo Jesús. No es mi tema, por eso tal vez no aclaro bien el concepto de la plata como símbolo de la redención. Y las piedras preciosas tienen que ver con la labor del Espíritu Santo en el interior de los hijos de Dios, forjando a altas temperaturas piedras preciosas. Jaspe, crisólito, onice, jaspe, cornelina, topacio, porque esas piedras preciosas son el fruto no adámico del esfuerzo y la habilidad humana. Son el fruto de la nueva naturaleza que es enteramente de Cristo, impartido en nosotros. Amén. ¿Y cómo se expresa esa naturaleza? Cuando la aflicción y la prueba, cuando la prensa de aceite, Getsemaní, prensa de aceite, viene y nos exprime para extraer de nosotros la sustancia de lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver que en la Biblia, oro, plata, piedras preciosas, siempre habla de aquello que es enteramente divino, sea Dios el Padre, sea Jesucristo y su redención, o sea el Espíritu Santo y su labor disciplinadora en el interior de las personas. Usted va a encontrar un contraste entre la antigua Jerusalén, la terrenal, y la nueva Jerusalén. Y la Jerusalén antigua tenía muros de piedra que fueron devastados y tumbados. La nueva Jerusalén, ahí usted no va a encontrar madera, ahí usted no va a encontrar nada endeble que se queme. Usted no va a encontrar nada de baja calidad. Usted lo que va a encontrar ahí es oro, piedras preciosas. Usted va a encontrar perlas. Esa nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios porque desciende de Dios. Amén. Amén. Y eso es un buen tipo de la iglesia y su origen celestial, siendo que él ha dicho, vosotros no sois de este mundo. El lugar de origen de vosotros no es este mundo. El lugar de origen de vosotros es el cielo, porque de arriba ustedes nacieron, como le dijo a Nicodemo. Literalmente le dijo, tienes que nacer de arriba. Entonces, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga su labor en nosotros, cuando crecemos y maduramos, nos convertimos en vasos útiles de oro que poseen la gloria de Dios, y lo que sirven no es nada meramente humano, ideas de hombre, es el vino real. Amén. Amén. El vino real, el vino real. Amén. Y daban a beber en vasos de oro mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Entonces, nosotros estemos conscientes de algo. A cada uno le fue dada una medida de fe. Dios no hace acepción de persona en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio, pero sí la hace en cuanto a la misericordia y la gracia. Amén. En un pasaje que ustedes conocen, un hombre sale a buscar obreros para su finca y a todos los contrata en diferentes horas del día. Sin embargo, al final le paga a todos el mismo salario. El mismo salario a los que trabajaron 8 horas que el mismo salario a los que trabajaron 2. Y algunos se enfurecieron. Y él dijo, ¿tienes envidia porque soy bueno? ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero? Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mero hecho de que el Dios del cielo se haya dignado a invitarte a las fuentes de vida, que te diga ven y bebe, amén, que te invite a vivir, amén, con eso debemos sentirnos contentos. Amén. Pero no envidies a aquel a quien Dios le dio más, amén, aquel a quien le dio de beber más, amén, porque Él lo hizo, dice la Biblia, de acuerdo con la generosidad del Rey. Amén. Dios, repito, no hace acepción de persona. Él no discrimina en el juicio, no discrimina para hacer justicia, pero sí lo hace para la misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Él tiene la potestad, porque es soberano, de decir te quiero dar 5 talentos a ti y a ti solo te quiero dar 1. Y Él sabe por qué te da 1, porque quizás no puedas negociar con los 5. Amén.
Amén. O te da uno porque también te ha dado la capacidad para que con uno produzcas más que el que recibe 5. Amén. Él hace como quiere, cuando quiera y donde quiera. Amén. Así que la invitación, la generosidad del rey y su invitación a beber es algo que habla de la soberanía de Dios. Amén. Dios da de beber de acuerdo a su generosidad, no de acuerdo a lo que tú crees debes recibir. Y por último, el último punto, ya no tiene que ver con lo que atañe al rey. ¿Recuerdan? La reafirmación del trono del rey, el banquete del rey, la invitación a beber del rey. ¿Se me queda uno? El banquete dispuesto. Ahora este último punto tiene que ver con nosotros. Amén. Ya el rey lo ha hecho todo. Amén. Está sentado en el trono. Amén. Ha dispuesto un banquete. Amén. Es generoso y te ha invitado a beber. Pero ahora, y este es el quinto punto, cada uno de nosotros va a recibir y va a beber según la sed de cada uno. Amén. Según la sed de cada uno. Y la bebida era según esta ley. Esta es la ley. Miren, hemos hablado muchas veces acerca del libre albedrío del pecador, que está circunscrito a su naturaleza. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque dentro de su condición caída él tiene libre albedrío, no tiene absoluta libertad por causa de que es esclavo del pecado. De manera que la libertad que tiene está circunscrita a las apetencias de su naturaleza carnal. Dicho de otra manera, él no va a desear nada más que lo que como pecador desea. No ha de desear a Dios. Así que no se puede hablar de un libre albedrío que no es tan libre nada. Amén. Pero en Cristo Jesús tenemos libre albedrío. Y por causa de eso Él se acerca y nos dice, cada uno beba de acuerdo a lo que desea, de acuerdo a su sed, de acuerdo a su deseo. Y lo pone por ley. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. Amén. Esto me llamó la atención poderosamente. Tú no estás obligado a beber. Amén. Amén. Es más, si no tienes sed, ni siquiera Dios dirige esto a ti. Y dice, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Que se hiciese qué? Según la voluntad de cada uno. Si alguno tiene sed, solo si tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Bien, termino con esto, con una aplicación y una reflexión a la vez. Una condición que habla acerca de algo enfermizo, algo torcido en nosotros, es la falta de sed. Amén. Antes tenía las cifras exactas, ya no las recuerdo, pero creo que ustedes han oído esto, de cómo una persona puede vivir largo tiempo sin comer, pero es menos el tiempo en que podría subsistir sin agua, porque el cuerpo tiene más del 60% de agua. Amén. Se requiere el agua para el buen funcionamiento de cada órgano. Una abstinencia de agua por un tiempo prolongado pudiera producir alucinaciones, pudiera trastocar el funcionamiento de nuestra mente y pudiéramos morir en un tiempo relativamente más corto de lo que pudiéramos estar sin comer, sin probar alimento. Porque es necesaria el agua, y de allí es que el Señor tome el agua como un símbolo de una necesidad imperante y urgente de nuestra condición natural, para metafóricamente hablar de nuestra condición espiritual. Si una persona no tuviera sed, eso sería algo insólito. Amén. Pero si en lo natural no existen personas con esta condición, a menos que haya una enfermedad que yo no sé, por lo menos sí sé que hay personas que no les gusta beber mucha agua.
y se le recomienda hacerlo porque eso está causando problemas en los funcionamientos de esos órganos. Pero en lo espiritual sí ocurre que el pueblo no tiene hambre y no tiene sed. Y por eso hablé hace un momento de que a falta de el pan y el agua que sacian la sed y el hambre, nos hacemos sustitutos para por lo menos tener un poco de felicidad, porque sed es eso, sed es deseo de satisfacción, y satisfacción habla de el ideal humano de ser feliz, ideal que nosotros los cristianos no hemos abandonado, solo que sabemos que eso no se ha de cumplir, al menos no de manera cabal en esta tierra. Y sabemos también que la felicidad que tengamos aquí es relativa y depende de cuánto nos asimos a la voluntad de Dios. En la medida en que lo hacemos, podemos disfrutar de una relativa felicidad, pero la felicidad suprema está reservada para la eternidad. Pero el ideal de felicidad humano es lo obvio, lo natural. Todo lo que hacemos, lo hacemos por lo que sabemos va a ocurrir en la eternidad. Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad, dice el apóstol Pablo. Pero el que no conoce a Dios busca su felicidad aquí y ahora. El que conoce dice que busca aquello que verdaderamente sacia, que es a Jesucristo mismo. Pero temo que lo sustituye por cosas que él cree le darán felicidad. Cosas que pueden ser etiquetadas de espiritual. Todos queremos que haya armonía entre nosotros. Y a veces hay pleitos y cada quien piensa de manera diferente y cada quien se queja del otro que es así y que es asá. Eso muestra insatisfacción, porque las personas no satisfechas no han tomado del agua que hace que se sientan contentos y satisfechos, sino que necesitan algo más, y esa continua queja es un síntoma, es un mensaje, es una señal de que estoy buscando algo para sentirme saciado. Entonces, la única forma en que nosotros podamos verdaderamente como creyentes dar a otro lo que verdaderamente sacia es si nosotros mismos hemos sido saciados con el agua. Amén. La Biblia dice que Adán es un alma viviente. ¿Saben qué eso significa? Que vive lo mío. Necesito comida, necesito oxígeno, necesito agua, necesito vestido. Jesús dice, el segundo Adán es espíritu vivificante. Eso significa no recibo, doy, vivifico a otro. Y estando en Cristo Jesús, esa debe ser nuestra norma. Amén. Si señalamos algo que está mal, no es por inconformidad y queja, sino por celo santo y por el bienestar de los hermanos, pero no por el ego reclamando cosas que Dios dice, ¿estás incompleto? ¿No soy yo suficiente para saciar tu sed? ¿No te sientes contento? ¿No borbotea en tu interior una fuente de vida? ¿No estás saciado? Entonces, lo primero que debemos hacer es, si estamos enfermos de falta de sed y de hambre, es despertarla en nosotros. Amén. Dice la Biblia que somos sal. ¿Sabe qué produce la sal cuando la pones en tu lengua? Sed. ¿Sabes cómo se estimula el deseo de comer? A través de los olores. Y todas son figuras que hablan de que cuando nosotros nos acercamos al banquete y olemos las manjares, cuando nosotros vamos y probamos, comenzamos a despertar ese deseo. Y entonces subimos a otra condición. No es la óptima, pero es por lo menos mejor que no tener sed. ¿Sabes cuál es? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Preciosa condición. Amén. Dios, Dios mío eres tú. ¿Cómo dice el cántico? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela. Amén. Gloria al Señor. Amén.
Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Cuántos son afligidos y menesterosos? Yo me pongo ahí. Yo me pongo ahí. Un deseo, más, un deseo. No insatisfacción, sino deseo de más. Insatisfecho, no indiferente y nunca haber probado. O sea, porque es que el que está insatisfecho con el agua de vida quiere otras fuentes. Amén. Amén. El que la ha probado quiere más y más y más. Amén. Y más y más. Es una insatisfacción santa. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Escuchen esto. Yo Jehová lo oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. Dios no desampara a los sedientos. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Este es el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Por qué dice eso? Porque él describe con tierra seca y árida su condición. Y así como la tierra árida y seca, como si clamara por lluvia, para dejar de estar seca y cuarteada y para comenzar a producir hierba verde, así nuestra alma debe estar. Es como si dijéramos, estoy en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como te has mostrado en el santuario. Amén. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. Eso es Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye dice, ven, el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente, hay una ley. Nadie debe ser obligado, porque así lo ha mandado el Rey. Que se haga según la voluntad de cada uno. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Amén. Bebe lo que quieras. Amén. Pero el Rey te está diciendo, venid a la fuente, comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Amén. Y el trabajo en lo que nos hace. Amén. Amén. Enfócate de manera prioritaria en satisfacer tu alma, si no, no será feliz. Amén. Y ahí está la fuente de vida. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Te pedimos, Rey, que nos des hambre y sed. Tú no nos has de poner, Señor, a boca de jarro el agua allí para que la bebamos. Esa es responsabilidad nuestra. Pero sí es por tu gracia que puedes despertar en nosotros hambre y sed. Danos una sed y una hambre intensa que queme, Señor, que nos haga desmayar, que nos haga bramar como ese venadito por las corrientes de las aguas hasta que las encontremos, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén.